Entonces, ¿cómo analizar los resultados? Hay 3 periodos de tiempo en la respuesta calórica que necesitan atención. En la mayoría de sistemas computarizados de videonistagmografía, el computador puede hacer esto de forma automática, pero aún así debemos asegurarnos de seguir ciertas reglas para verificar que el computador está manejando diferentes perfiles de datos apropiadamente. Lo que debemos ver es un patrón que inicia con una línea base. Si la persona es normal y no hay presencia de nistagmo espontáneo, la línea base se encuentra a 0 grados por segundo. Después de esto, el nistagmo aparece y empieza a incrementarse, y unos 30 segundos después del final de la irrigación en el caso del agua, o 60 segundos en el caso del aire, o incluso hasta unos 90 segundos, el nistagmo alcanza su pico y después de ese punto el nistagmo empieza su declive. Poco antes de empezar el declive del nistagmo se presenta un punto de fijación al paciente, lo que hará que el nistagmo se disminuya significativamente debido a la supresión por fijación. Una vez se remueve el punto de fijación, el nistagmo regresa y luego disminuye gradualmente de unos 2 a 3 minutos. Entonces, los 3 periodos a los que debemos prestar atención son: los primeros 15 segundos al principio de cada irrigación. Este periodo nos indica si el paciente tiene nistagmo espontáneo o no, y debe coincidir con lo evidenciado en las pruebas posicionales, específicamente en la prueba posicional estática. Después de unos 60-90 segundos después del inicio de la irrigación, que es donde la respuesta alcanza su pico y es lo que usamos para el cálculo, entonces hay que prestar atención para verificar que esa área fue correctamente identificada por el algoritmo del computador. Y luego, justo antes y justo después de la fijación, es necesario determinar la intensidad del nistagmo, lo que nos indicará si el paciente está suprimiendo efectivamente el nistagmo o no. El análisis de datos, una vez se ha determinado el pico de las respuestas para las 4 irrigaciones, tenemos frío derecho, calor derecho, frío izquierdo y calor izquierdo. Y hay 4 valores que representan el pico de la respuesta en las irrigaciones. También hay que identificar 2 periodos de tiempo justo antes y justo después de la fijación. Por ejemplo, en este paciente hay una debilidad unilateral. La intensidad del nistagmo en un oído es diferente con respecto al otro. Entonces, si intentamos comparar la supresión por fijación del calor derecho contra el calor izquierdo, debido a la diferencia del nistagmo, no es una comparación justa. En este caso tenemos el calor izquierdo y el frío izquierdo porque ellos tienen un nivel de intensidad del nistagmo similar justo antes de la fijación. Evite los nistagmos que están muy cerca antes de la aparición de la luz de fijación y evite los que están muy cerca después de que termina. Entonces hay que contar como un segundo entre antes y después de la fijación para medir el nistagmo. El paso siguiente es determinar la respuesta total para el oído derecho e izquierdo respectivamente. Por ejemplo, en este caso la respuesta total está en la parte seleccionada en el recuadro gris. Y está cerca de los 12 grados. Y el otro está cerca de los 54 grados. La primera
prueba que debemos hacer es determinar si tenemos una pérdida bilateral utilizando 12 grados por segundo como límite. Hay otros estudios que mencionan otros límites, pero por el momento tomaremos este valor para la explicación. Si la respuesta en ambos lados, derecho e izquierdo, es menor a 12 grados simultáneamente, eso quiere decir que el paciente probablemente tiene una debilidad bilateral. Ahora, en este caso debemos detenernos y no calcular la debilidad unilateral o la preponderancia direccional, y esos valores de hecho ya no serán válidos. En este caso en particular, un oído es 12, pero el otro oído es sustancialmente mayor a 12. Entonces este paciente definitivamente no tiene una debilidad bilateral y es posible proceder con el resto de los cálculos. Y como vemos aquí, el computador hace los cálculos por sí solo, pero debemos estar pendientes de que lo que está calculando el computador sea lo correcto. Y si hay un problema, debemos estar en capacidad de reconocerlo. El parámetro más importante en la prueba calórica es la debilidad unilateral, también conocida como paresia canalicular o respuesta vestibular reducida. Este valor muestra la diferencia relativa entre las respuestas del oído derecho e izquierdo. La terminología que usamos es X porcentaje de debilidad calórica en el oído débil. Por ejemplo, decimos 64% de debilidad calórica en el oído derecho o algo similar a eso. Esto tiene un alto valor clínico, incluso diríamos que tiene el mayor valor al momento de detectar anomalías vestibulares. Esta es la fórmula de cálculo, pero de nuevo no la necesitamos ya que el computador lo hace automáticamente. Pero básicamente toma las respuestas totales del oído derecho, resta las respuestas del oído izquierdo y luego lo normaliza dividiéndolo sobre la suma de las respuestas del oído derecho más las del oído izquierdo. Aquí la respuesta total es de 66 grados por segundo y la debilidad unilateral es del 64%. Otro parámetro común en la prueba calórica es la preponderancia direccional. La preponderancia direccional desafortunadamente tiene un bajo valor clínico y se malinterpreta. En años recientes hay muchos laboratorios que han dejado de usarla y estoy de acuerdo con ello ya que la preponderancia direccional puede dar información errada. Originalmente la preponderancia fue descrita como la diferencia relativa entre los nistagmos que baten a la derecha y los que baten a la izquierda, tomando las irrigaciones que se suponen deben generar nistagmos hacia la derecha y se resta el valor que se supone deben generar los nistagmos hacia la izquierda. Y luego se normaliza dividiéndolo sobre la suma de las respuestas. Lo que sucede es que la preponderancia direccional puede ser causada por factores diferentes. El factor más común es la presencia de nistagmo espontáneo. Eso hará que la línea base de las irrigaciones se encuentre desplazada y eso hará más fácil la interpretación de la preponderancia de acuerdo al nistagmo espontáneo. Hay una forma muy rara de preponderancia direccional donde los resultados de la irrigación en una dirección del nistagmo son altos comparados con la otra irrigación, donde no hay una presencia sustancial de un nistagmo espontáneo. Este es un ejemplo y de nuevo es un hallazgo extremadamente raro. Y no sabemos en realidad qué significa, pues no tenemos suficiente información al respecto para juzgarlo. El siguiente parámetro que usamos es el índice de fijación. El índice de fijación es la medida de la intensidad del nistagmo durante la fijación comparada con el nistagmo justo antes de la fijación. Necesitamos hacerlo para el nistagmo derecho,
e izquierdo, pues en ocasiones la supresión por fijación es normal en una dirección, pero anormal en la otra dirección. La fórmula más común que se utiliza es la velocidad de la fase lenta justo después de la fijación y se compara con la velocidad de la fase lenta justo antes de la fijación. Entonces se obtiene un porcentaje y hay una fórmula alternativa recomendada por la Sociedad Británica de Audiología y no soy muy fan de ella, pues depende del tiempo que dure la fijación y 5 segundos pues pueden generar grandes diferencias en números aquí. En definitiva, el índice de fijación es un porcentaje de la comparación entre el nistagmo justo después de la fijación y justo antes de la fijación. Una vez se calculan estos parámetros, se decide si la prueba fue normal o anormal. En esta diapositiva veremos los parámetros más comunes. Para una debilidad calórica bilateral se usa un criterio de respuesta total en ambos oídos menor a 12 grados. Pero si vemos literalmente el criterio de debilidad bilateral, notamos que la prueba calórica no es apropiada para detectar estas anomalías. Dependiendo de diferentes muestras se pueden obtener valores diferentes y hay métodos para determinar una debilidad bilateral. Por ejemplo, respuestas totales menores a 30 grados por segundo. Con total me refiero a derecho e izquierdo. Esto es más o menos de los años 60 o 70. En los años 90 el criterio cambió a un total de 22 grados por segundo para todas las 4 irrigaciones. Y luego está la Sociedad Británica de Audiología, que para todas las irrigaciones cada una debe ser menor a 18 grados por segundo. Si se sospecha de debilidad bilateral, realmente se requiere hacer otra prueba, pues en la prueba calórica actualmente lo único que nos puede orientar en esta dirección es una respuesta menor a 12 grados por segundo. Para la debilidad unilateral, el límite normal es menos de 25%. Algunos laboratorios usan menos, es decir, 20%. Y de nuevo la gente pregunta, ¿cuál es mejor? Y no hay un número mágico aquí. Si usted usa 25%, sus falsos positivos serán menores y sus falsos negativos serán mayores. Si usa 20%, sus falsos positivos pueden ser mayores y sus falsos negativos serán menores. Con lo que usted se sienta cómodo en su clínica, sea cual sea de los dos, 20 o 25%, estará bien. Como lo mencioné, la preponderancia direccional ya no la uso, pero los laboratorios la ubican en un 30% como límite. Si usted quiere usarla, por lo menos hay que separar el desplazamiento de la línea base que se da por el nistagmo espontáneo y si hay una verdadera asimetría de la ganancia. El desplazamiento de la línea base por presencia de nistagmo espontáneo puede definirse en 4 grados por segundo. Y para la simetría de la ganancia realmente no hay un valor normativo y esta es una de las razones por las que sugiero abandonar la preponderancia direccional como un parámetro de la prueba calórica. El índice de fijación según la literatura debe ser mayor al 60%, pero si usted decide usar un 50% como parámetro, la verdad su vida será más fácil, pues no tendrá que hacer mayores cálculos para el nistagmo antes y después de la fijación. Si se reduce por lo menos a la mitad, pues se considerará normal. Para la hiperactividad, así como para la debilidad bilateral, esta prueba calórica en realidad no tiene buenos criterios. Pero para la hiperactividad usualmente tomamos la respuesta total del oído derecho o del oído izquierdo y si excede un valor de 140 grados por segundo será una hiperactividad. Este valor de 140 proviene de 60 de la irrigación fría más 80
de la irrigación caliente.